comunicados con ustedes inicialmente. Bueno, este museo se fundó en la calle. Nuestras primeras exposiciones se hacían con una piola entre los árboles y colgando sábanas y encima pero no se preocupen que les voy a mandar todo digitalizado en allí, así que no se preocupen, y hay también otros materiales y hay videos. Entonces se hace un juicio, se han hecho todas las instancias de la justicia transicional, investigaciones privadas, juicios éticos, un juicio ético muy grande que duró 2 años contra el primer gran jefe de policía, general Duarte Vera, que hizo desastre. Y allí vinieron las víctimas y por primera vez hablaron públicamente. Hubo un juicio anterior, el Tribunal de los Pueblos, pero no hemos podido conseguir materiales, documentos, porque eso fue en el año 90 y yo todavía no estaba radicada acá. Entonces, en ese juicio que duró 2 años, era por primera vez un encuentro, un tincunaco, diríamos los riojanos, muy impresionante, y la gente, no había canales de expresión, les voy a decir, cosas que dieran espacio o que aprovecharan las catarsis. Entonces, cuando se leyó la sentencia, bueno, estaba todo el tribunal formado, lo presidía Martín, había juristas y observadores juristas internacionales con la Asociación Americana de Juristas. Entonces, nos regalaron un ramo de rosas rojas, entonces tiramos sobre un mantel blanco y pusimos los cartelitos de las víctimas que recordábamos. Entonces, eso más o menos calmó, porque la reparación simbólica es demasiado importante. Y entonces dijimos, no, aquí hay que recuperar rostros y porque la imagen cumple muchas funciones. Entonces empecé a sacar todo lo que tenía en mi Kodak, pobrecita, porque yo soy periodista de profesión, he estudiado fotografía y todo eso, pero ustedes saben que por reglamento, por ley en la Argentina, el que hace la nota no puede tomar las fotos, excepto casos excepcionales que uno tenga que cubrir al otro. Entonces yo no disponía de una buena cámara y con eso, bueno. Sin embargo, esas pobres fotografías produjeron tal impacto cuando las imprimimos que hubo que seguir. Y así nos mantuvimos y desarrollamos, primero empezamos a conseguir cosas. La pileta la conseguimos y la tuvimos durante 6 años escondida entre las plantas de nuestro jardín, ahí adelante, y íbamos juntando de todo. Y haciendo siempre el pedido para que esta oficina, este edificio, lo dieran para este fin. Y eso se consiguió 8 días antes del aniversario del 2005. Entonces nos entregaron, lo llamé a don Martín, que ya trabajaba con nosotros en el tema de construcciones, él es un maestro mayor de obra. Vimos 50.000 veces los videos que había, el material, y bueno, manos a la obra, a bajar paredes, a acomodar, y en 8 días trabajando, mañana, tarde y noche, recuperamos las rejas, trajimos las cosas y abrimos. Entonces, este es un museo de sitio y tiene, por ser un sitio además histórico de conciencia que apela a la conciencia de la humanidad para que no se vuelvan a repetir estos crímenes, tiene un espacio que le llamamos el Auditorio Justicia y Dignidad,
donde se hacen los actos públicos para reparar éticamente, socialmente, históricamente a las víctimas. María Estela, ya dijiste quién era Celestina, que es la que le da nombre a la fundación. Sí, cuando, bueno, pero esa es una historia que vamos a contarla en casa. Todo el drama de Martín es que él tenía un colegio fundado con su primera esposa, Celestina Pérez, y era muy exitoso y aplicaban toda la pedagogía de Pablo Freire, y además tenían el atrevimiento de hacer un proyecto de viviendas para los maestros. Eran cooperativas, eran exitosos, en tiempos que todos los colegios tenían la obligación de recibir a Stroessner para entregar los títulos. Él nunca fue a ese colegio, bueno. Y entonces, y además Martín fue a hacer su doctorado en Ciencia de la Educación a la Universidad de La Plata, y lo secuestran el 26 de noviembre del 74, lo tienen 3 años y medio oficialmente y más de 6 meses acá, que venía a las 7 de la mañana y lo largaban a las 7 de la tarde. Medio ciego y con 40 kilos. Cosas que yo sé, no porque me las haya contado, sino porque otra gente que lo ayudaba a subir al ómnibus y todo eso, para irse de nuevo a su ciudad. Entonces él decide asilarse en la Embajada de Panamá la noche de Año Nuevo, y de ahí sale a Panamá 1 año con sus hijos, y después a París. El general Torrijos lo promueve para que lo contraten en París, en la UNESCO. Bueno, eso entonces, y en ese interregno, pero es todo un capítulo muy terrible de crueldad, a los 10 días después de haber ese asalto, con todo lo que ya ustedes conocen, siempre con las mismas palabras, buscan las armas, ¿dónde está esto? Es increíble, no solo las palabras que se usan, que son de receta, ¿verdad? Para todos lados, porque yo he escuchado esto en Guatemala, escuché en México, las mismas palabras, pero ahora se vuelven a escuchar. Eso es lo que me asusta, ¿no? Por radio, aquí hay varios programas, Radio Nacional. Por eso María Estela y Martín vienen desde hace mucho tiempo hablando de que el cóndor vuelve a volar. Sí. Y bueno, tenemos que aprender de esa experiencia, ¿verdad? Y bueno, evitar que se genere, que se construye otro enemigo, ¿no? Que ahora será nuevamente la gente joven, o los viejos que protestan. También los viejos que protestan son peores, más apaleados. Bueno, entonces este museo tiene esa exposición de sitio y este espacio donde los chicos hacen todos los días de entre abril y diciembre, casi mediados de diciembre, hay colegios acá que están viniendo a visitar. Y don Martín los hace las recorridas. Cuando vienen grupos especiales, vengo yo o Martín. Nosotros tenemos por año, 3 veces vienen grupos de estudiantes norteamericanos. Que bueno, es una experiencia terrible porque se descomponen, lloran. Sí, bueno, porque no saben. Franceses también. Que su país. No conocen absolutamente. La política exterior es negada para nada. Entonces son situaciones, hay que estar, té, café, galletita, besos, abrazos. Y después nos siguen escribiendo. Nosotros tenemos muchos amigos, gente que ha sido cuerpo de paz, ¿verdad? Y que se han reconvertido. Algunos de ellos han formado el observatorio de la Escuela de las Américas, son líderes muy importantes. Gente que, bueno, Chomsky, gente así, de esas características, ¿no?
Bueno, entonces acá recibimos nosotros a la gente y acá tenemos esta caja ya muy deteriorada que contiene los informes de la Comisión de Verdad y Justicia y los primeros listados que nuestra fundación hizo para facilitar el trabajo de la comisión. Y entonces cuando no encuentran antecedentes en ningún lado, vienen acá y buscan hasta que encuentran para tratar de lograr una indemnización. Porque aquí hay una ley de indemnización con varios decretos que han ido ajustando y extendiendo el beneficio a los cónyuges y a sus hijos. Pero son miserias los que se pagan, muy diferente de lo que es la Argentina. Y bueno, y vienen acá y se quedan horas. Vienen con los parientes, recogen. Este es un espacio que tendríamos que tener fuentes, otras cosas que pensamos en el proyecto, como para contención. Estos sí, los nuestros sí. Y los que tenemos no tenemos otra forma de... ¿Están digitalizados? Sí, están digitalizados. Están digitalizados y además el informe contiene todo un capítulo, un tomo con la descripción de las víctimas. Y por primera vez, esta es la comisión que nosotros impulsamos, que contiene por única vez en el mundo la lista de los represores. 700 represores identificados. Con una metodología de Paraguay. Con todas una metodología especial por la cantidad de veces que la persona fue vista, por quiénes y qué sé yo. Desde ya voy a hacer una pregunta que no seguramente importa. va a ser, nadie fue juzgado, ¿no? Sí, fueron juzgados. ¿Y condenados? Sí, condenados y también pero a nivel de pastor coronel, por ejemplo, comisarios y gracias a ese juicio ético, un general, que es el general Duarte Vera, que nunca pisó la cárcel, porque siempre estuvo enfermito, y bueno, cosas así. Los principales nunca. Nunca. ¿Y los demás hubo detenidos, están detenidos? Están cumplidos, algunos están por salir. Está por... Porque ya han compurgado y bueno, después se Por aplica. edad y demás. O por Bueno, edad, sí, pero nuestro juicio, que presentamos el 25 de mayo del 89, en los 2 años se movió, hay 2 pedidos de extradición y tuvo problemas formales de extradición y se paró. Entonces la desesperación de poder avanzar es que descubrimos en junio del 92 el recurso de habeas data con la nueva constitución y ahí nomás Martín le metió el pedido, que no sabían ni cómo tratarlo y qué sé yo, y empezó a empujar y entonces con ese primer pedido de la historia se descubre. Pero nosotros fuimos, él nos movilizó todos los días y todos los días fue produciendo como una espuma, como una onda. Entonces empezaron a hacerse notas contando estas historias, descubriendo aquí, allá, allá, y ya se creó un estado de opinión pública favorable para descubrir esto en el momento que se estaban haciendo las internas del Partido Colorado. Entonces mucha gente maligna dicen que fue un aprovechamiento, que a nosotros nos pagaron. El empobrecimiento que tuvimos, bueno, en fin, estas cosas no se hacen por dinero, ¿no? Y acá una persona que estuvo acá, un chico que estuvo de 17 años, 2 semanas y fue torturado acá, que era periodista, ya murió, descubre que esto seguía funcionando. Entonces él hace un escándalo, qué sé yo, convoca a sus compañeros, vienen y filman acá. Y esa filmación la hemos descubierto hace pocos meses atrás y la estamos manejando con su hijo. Y él señala que era esto y qué sé yo, pero
nuestro descubrimiento fue el martes, el jueves anterior es que este hombre hace esa denuncia y viene con un viceministro y firma. Entonces se van teniendo como de distintos lugares, ¿no? María Estela, en Argentina, en otros países, en Chile, en Uruguay más o menos, como que la dictadura es más definida, ¿no? Sí. A pesar de que, por ejemplo, en Córdoba el terrorismo de Estado empezó en el 74, pero más o menos coincide con la dictadura. En Paraguay es muy difícil establecer porque la dictadura de Stroessner va del 54 al 89. La pregunta concreta es, ¿qué se considera en Paraguay dentro del Plan Cóndor? ¿De qué año más o menos hasta qué año? Bueno. ¿Y qué número de víctimas hay? Tanto fusilados como desaparecidos y niños apropiados. Yo estoy construyendo otra versión. Yo creo que la Guerra Fría y la doctrina de la seguridad nacional fue tomando distintas expresiones. Y antes lo que se definía como operación, pero estamos acá, tendremos que ir allá. Sí, siéntese, tranquila, voy a explicar esto, vamos a hacer la recorrida y después vamos a sentarnos allá. Yo creo que fue tomando distintas denominaciones. Mucha gente que se enojó con nosotros, que siempre hablábamos de plan, y ellos decían que era una operación puntual, como Manglio, esto, lo otro, etcétera, etcétera. Acá yo no podría decir, porque tampoco el terrorismo de Estado comienza en el 54. Hay una dictadura terrible anterior, que es la de Morínigo, que es la que establece las relaciones, y antes todavía la presidencia anterior, que establece las relaciones con los Rockefeller, con lo que era la oficina de cooperación, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil decir estas son, este periodo corresponde al Plan Cóndor. Yo creo que todo se fue preparando, pero sí podríamos definir conceptualmente, armar una cosa a los fines de una investigación, persona que proviene de otro lugar, que es trasladada de un país a otro, esas podríamos llamarles víctimas de la Operación Cóndor o del Plan Cóndor. Porque desde que la justicia argentina nos hizo el inmenso favor de llamarle Plan Cóndor, todo se facilita. Todo se facilita y se ve la magnitud. No es una operación de captarle el otro, no, es esto. Y ahora, hace apenas una semana, me escribe una doctoranda brasileña que trabaja en la Universidad de Portugal, que esto mismo se aplicó en conexión Paraguay, Brasil, ¿cómo se llama este lugar? No es Congo, sino la otra... Angola y Sudáfrica. Entonces, y si uno lee cosas después de la Guerra Mundial, es lo mismo. Y si ve ahora, el tema es poder identificar los elementos, la misma matriz, y ver cómo se... Cuando uno llega a identificar la matriz, puede ponerle remedios, pero no pensar que nos van a venir del cielo a... ¿Y números aproximados como se hizo en Argentina? No es exacto en Argentina, pero vos hablas de 30.000 desaparecidos, 500 niños apropiados. Acá el informe final, es decir, una suposición, que se hace con una metodología especial, se habla de 120.000 víctimas. Pero el país tenía 1.400.000. Proporcionalmente era enorme. Y mientras el país tenía 1.400.000, había 1 millón afuera, que ya provienen de otras dictaduras. Porque Clorinda, Formosa, Resistencia, fueron colonizadas por paraguayos.
Clorinda era todo, era campamento de gente que la tiraban al otro lado, en liberales, ¿no? Claro. El Partido Liberal que los tiraban. Entonces, es muy difícil, y además que como pasó en la Argentina, la CONADEP dice 8.000 inicialmente y después se fue levantando, creo que hay 14.000, ¿verdad? Porque como la gente se va animando a hablar. Nosotros seguimos recibiendo testimonios. Y gente que viene acá, llora hasta 2 o 3 días viniendo, y después logramos que se vaya a la Defensoría del Pueblo o a algún lado a concretar la denuncia. ¿Y tiene una fecha límite? No ¿O quiero. no? Años. Lo que es de lesa Siempre humanidad. estuvo... No. Ah, Sí, digamos, La vamos comisión. para decir 76-83 en Argentina. Acá podemos decir 50 hasta o sigue hoy no, las todavía. leyes de indemnización solo del 54 al 89. Exacto. Nada, Todo eso no benefician ni lo que diga el Curuguatí, ni nada de nada. Y hay regiones. ¿Qué no pasa ahí, señora? No, pero vamos a hacer rapidísimo. No, vamos a hacer una rápida recorrida y vamos a ir para allá después. Entonces,